Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles nuevamente a cada uno de ustedes, los miembros de nuestra Iglesia Cristo Eterno Redentor, como también a cada amigo, amiga que se conecta en este día y que viene, por supuesto, con todo el anhelo de poder estar junto con la Iglesia del Señor, alabando el nombre de nuestro Salvador, celebrando la misericordia de Dios con nuestras vidas y con nuestras familias. El día de hoy vamos a tener un tiempo de alabanzas, un tiempo de predicación de la palabra y espero con todo mi corazón que sea un tiempo de verdad donde tú puedas expresar gratitud, genuina adoración a Dios y por supuesto recibir de Dios todas las bendiciones que Él tiene preparadas para su pueblo cada vez que su pueblo le busca, se congrega en su nombre, que de manera especial Dios desenvuelve su gracia sobre nuestras vidas. Quiero animar tu corazón a buscar en este día al Señor, que este día sea un día enteramente dedicado a la búsqueda del Señor, el día de reposo, un día especial, apartado para agradecer a Dios Padre por haber enviado a Jesucristo nuestro Señor y por supuesto a Cristo nuestro amado Salvador por su obra maravillosa y que por medio del Espíritu Santo hoy está obrando en nuestras vidas. Quiero también agradecer al Señor por la oportunidad de poder conectarnos. Frente a toda la necesidad que existe, el que tengamos estos medios de comunicación son una gran bendición para seguir obrando en favor de la predicación del Evangelio, del fortalecimiento de la iglesia y por supuesto también para alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús. Quiero invitarte a que cierres tus ojos para que oremos al Señor. Padre, en esta mañana preciosa de vida que tú nos das, Señor, frente a ti estamos, Señor, necesitados, reconociendo nuestra debilidad, pero también agradecidos de tu bondad, Señor. Padre bueno, ven en este tiempo nuevamente al corazón de tus hijos, Señor, a abrir el corazón, a poder mostrarnos tu amor, a poder ver tu palabra, Señor, como poderosa, como poderoso instrumento, Señor, para obrar en nuestros corazones y fortalecer nuestras almas, Señor, frente a la vida, frente a los desafíos que tenemos, Señor, y por supuesto, frente a este gran privilegio que tenemos de glorificarte a ti, Señor, en esta vida. Te alabamos, Señor, y confiamos en que tú vas a hacer más allá de lo que pedimos o entendemos, Señor, en nuestras vidas, en esta mañana, en este culto, Señor, en esta reunión online, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Padre. Lo rogamos, lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos amados, damos gracias al Señor por esta oportunidad y no quiero dejar pasar también este tiempo para dar gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Nancy Gamboa. Nuestra hermana Nancy ha partido a los brazos del Señor. Por supuesto, mi corazón, como el de muchos hermanos de nuestra iglesia, se ha entristecido por la partida de nuestra hermana. Sin embargo, entendemos que en los propósitos de Dios eso es lo mejor que podía suceder. Y gracias a Dios porque ella la tiene en sus brazos. Gracias porque mi Padre Celestial ha abrazado para la eternidad a nuestra hermana Nancy y ella está hoy día con el Señor. Tuve el privilegio, unos días antes de que ella partiera, estar en su casa compartiendo con ella, visitándole, hablando del Señor, hablando de las necesidades, hablando de tantas cosas como también de la realidad de que un día tendríamos que partir. Y el Señor me dio el gozo y el privilegio de poder estar con ella, animar su corazón y afianzar su esperanza que en cualquier circunstancia, frente a la vida o frente a la muerte, el Señor la tendría tomada de la mano. Así que a pesar de que lágrimas han corrido por nuestras mejillas y nuestro corazón ha estado apretado, también hay un gozo que viene de la esperanza, de la resurrección y de saber hoy día donde nuestra hermana está disfrutando, donde nuestra hermana está presente en el Señor, ausente de su cuerpo, como dice la Escritura, pero presente en el Señor. Así que seguimos orando por su familia, por toda su descendencia, a la cual ella amaba mucho. Una de sus preocupaciones era su descendencia y ella seguía orando y trabajando para que ellos conocieran al Señor. De la misma manera nosotros seguiremos adelante, obrando lo que esté en nuestras manos, orando en todo momento para que la familia de nuestra hermana Nancy también siga los caminos del Señor. Amén. Así que con eso en nuestro corazón quiero invitarte a leer las Escrituras. En 2 de Corintios, capítulo 5,
verso 17 en adelante dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestra hermana Nancy goza de la presencia del Señor eterna, no por sus obras, sino por esta obra maravillosa de Cristo. Ella fue declarada justa y con esa justicia, declarada justa delante del Señor. Hoy día nuestra hermana está con Él y esperamos también nosotros un día estar con el Señor, presentes en el Señor, pudiendo ver al Señor nuestro Salvador cara a cara, como también encontrarnos con nuestra hermana Nancy, como también con todos aquellos que se han adelantado a nuestro peregrinaje, ¿no? Y que hoy día están con el Señor. Hermanos, por supuesto lloramos la partida de nuestra hermana, pero también nos alegramos porque los propósitos eternos de Dios se han cumplido en ella y se están también cumpliendo en nosotros, su iglesia, en este tiempo. Un día estaremos con el Señor y hoy día damos gracias porque por la obra de Cristo podemos ser contados en ese pueblo, en ese remanente que estará para siempre con el Señor. Así que quiero animarte a cantar, a alabar al Señor en este día, con el corazón, con toda tu alma, que a través de las alabanzas que nuestros hermanos de la Iglesia del Bosque y en particular nuestras hermanas quienes van a dirigir en este día, podamos celebrar, podamos cantar, podamos adorar con todo nuestro corazón al Salvador que vive y reina. Y porque Él vive, aunque nosotros muramos, ciertamente viviremos. Así que hermanos, cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Buenos días, queridos hermanos. Me alegro mucho de poder saludarles en este día. Espero que se encuentren todos muy bien. Me gustaría mucho poder saludarles en persona, pero todavía no se puede. Todavía tenemos que tener un poquito más de paciencia. Pero de todas formas es un nuevo lindo día que hizo el Señor para buscar de su presencia, para poder alabarle, para poder gozarnos con Él. Y Él ha sido misericordioso y nos ha permitido de todas formas poder conectarnos de esta forma. Así que bueno, antes de pasar a las alabanzas, quería pedirles que me acompañaran en una oración. Padre amado, te damos gracias por este nuevo día que tú nos has dado de vida. Gracias también te damos porque podemos seguir conectados pese a la situación difícil que estamos viviendo en el mundo entero, Señor. Te damos gracias porque podemos de todas formas buscar de tu presencia, tener comunión con los hermanos, Señor, que podemos igual alabarte y buscarte libremente, Señor. Te queremos pedir que en esta hora, Señor, venga tu presencia, Señor, que abras nuestros ojos espirituales y prepares nuestro corazón para poder recibir la palabra, Señor, y te pedimos también que recibas, Dios mío, nuestra alabanza. Queremos que sea nuestra alabanza el olor grato para ti, Señor, y te damos gracias, Señor, por poder venir ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya,
no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, tu nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús.
Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, ahora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, ahora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Salmos 33, en la versión NBI, dice: canten con alegría, ustedes los justos,
Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio, cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Eso último somos nosotros. Somos su pueblo, somos su heredad, y Él nos llama justos e íntegros. Y eso es gracias a Cristo. Así que vamos a hacer lo que dice el salmista, alabarle con reverencia, porque Él es digno de ser alabado. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú.
sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela a Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela a Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela a Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Que la gloria sea para nuestro Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración y como versaba la última alabanza, ¿no? ¿A dónde más iremos? Solo nuestro Señor tiene vida eterna para aquellos que se acercan a Él. Damos gracias al Señor porque en este día podemos acercarnos a nuestro Dios una vez más por medio de los méritos de Cristo y tener esta oportunidad maravillosa de estar juntos, adorando, cantando a nuestro Señor y por supuesto compartiendo la palabra. Quiero animarte a que puedas compartir esta transmisión con aquellos que necesitan escucharla, con aquellos amigos, familiares, que compartas esta transmisión de Facebook o de YouTube de nuestra iglesia para también extender el mensaje del Evangelio y que en este día también la palabra poderosa del Señor pueda, como una espada de dos filos,
entrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y nos ayude a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Damos gracias al Señor porque en Él tenemos vida eterna, en Cristo tenemos vida eterna. Su sacrificio perfecto en la cruz ha hecho la posibilidad, ha abierto la posibilidad de que aquellos que creen en Él, aquellos que confían en su obra plenaria, completa, suficiente, puedan tener esperanza de vida eterna. Así que damos gracias al Señor porque una vez más, por estos méritos de Cristo, vamos al Padre, a nuestro amado Salvador, a nuestro amado Señor, a nuestro amado Rey de Gloria en este día. Así que te animo a que puedas tener un corazón dispuesto también a escuchar la palabra, que puedas tener quizás algo donde anotar, tu Biblia a la mano, tu familia también en tu corazón, orando, intercediendo por ellos para que todos podamos recibir el mensaje de su palabra y ser bendecidos por ella. Quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojos para que oremos al Señor y roguemos a Él para que Él guíe esta exposición de la palabra. Señor, en este día te doy las gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra, que es fiel y verdadera, puede ser predicada a través de hombres imperfectos como yo, para que tu palabra perfecta lleve la gloria. Tu palabra preciosa, tú mismo, Señor, te lleves la gloria y no aquellos que exponemos tu palabra. Señor amado, con toda humildad te ruego, Señor, que en mi debilidad tú me ayudes a exponer, a explicar el texto que vamos a estudiar en esta mañana, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda llevar mucho fruto en la vida de todos nosotros, Señor, porque lo necesitamos. No nos acercamos, Señor, con nuestros galardones, con nuestras capacidades, como si fuésemos de alguna manera suficientes para acercarnos a ti, sino solamente, Señor, por los méritos de nuestro amado y suficiente Salvador, Jesucristo, quien vive y reina para siempre, y que volverá por su iglesia, como el Señor de gloria, resplandeciendo, Señor, y libertando para la eternidad, totalmente y plenamente, Señor, a aquellos que habitamos en el planeta. Señor, también te ruego en este día que aquellos que no te conocen, aquellos que están lejos de ti, Señor, puedan escuchar el mensaje, nacer de nuevo por la obra de la regeneración que tu Espíritu puede hacer y que puedan disfrutar con nosotros esta relación contigo, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor, y queremos bendecir tu nombre, adorar tu nombre en este día y esperar de ti, Señor, lo mejor para nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, hermanas, quiero pedirte por favor que puedas abrir tu Biblia en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a seguir adelante, estamos cercanos al final de la carta a los Hebreos, nos quedan algunos capítulos más. Llevamos, por supuesto, más de la mitad de la carta y espero con todo mi corazón que haya sido de bendición para ti, que siga siendo bendición para ti, esta realidad del sacrificio de Cristo, de lo grandioso que es Cristo el Señor y su obra completa, y que por ningún motivo puedas retroceder en tu fe a cualquier sistema religioso que pueda generar alguna expectativa de salvación, alguna expectativa de bendición distinta a lo que es realmente el Evangelio. Así que quiero animarte que podamos abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer 18 versículos en este día, vamos a estudiar los primeros 18 versículos del capítulo 10. Dice así, en el nombre de Jesús: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí
que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria al Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor y qué contundentes declaraciones vemos aquí en el texto. Porque estamos frente a un desafío muy grande. Estamos en el desarrollo de una gran historia de la redención. Y es importante entender el contexto. Y quiero tomar unos minutos antes de entrar directamente en el texto para recordarnos la historia de la redención. Porque es tan impresionante pensar de que en toda la creación, todo lo que nosotros vemos, detrás de todo esto está Dios. Dios, quien es un espíritu puro, perfecto, sin contaminación, sin ningún desequilibrio, sin ninguna mala intención, sin odio, sin perversidad. Ese Dios santo, santo, santo que describe las Escrituras, el que siempre ha existido. Detrás de todo lo que nosotros observamos está ese Dios grande, infinito Dios, tan complejo de entender en algunos sentidos, que incluso la propia Escritura, con ejemplos de la naturaleza, como metáforas, está tratando de describir quién es este Dios infinito, eternamente existente. Está desarrollando un plan redentivo. Este Dios que en su sabiduría inescrutable diseñó un plan eterno, un plan maravilloso que incluye tener al lado suyo personas morales, que supiesen la diferencia entre el bien y el mal, personas que entendieran lo que es correcto, lo que es incorrecto, y que voluntariamente quisieran estar al lado de Dios y servirle para toda la eternidad, adorándole, glorificándole. Hermanos, aquellas personas que Dios llamaría a su reino y que quisieran voluntariamente servirle, deberían preferir la gloria de Dios a su propia gloria. Deberían perseguir que Dios fuera adorado y no las cosas creadas. Este es el riesgo, lamentablemente, en un sentido, ¿no? Que se corre cuando tenemos personas que son capaces de pensar, de razonar, con conciencia del bien y del mal, pero con la tendencia también, como cualquier persona, a compararse con otros, a emitir juicios y sacar conclusiones. ¿Cómo entonces Dios podría lograr este plan tan increíble? Dios, nuestro Dios, que es grande en sabiduría, bondad, amor, poder, majestad, gloria, permite de una manera impresionante la entrada del pecado en el mundo. Claramente no siendo Él el autor del pecado. Las criaturas decidieron voluntariamente, hermanos. Ellos decidieron apartarse de Dios, experimentando el pecado. Eso trajo tristeza al Señor, provocando que la propia justicia, la santidad de Dios determinara la condenación eterna de aquellos seres que Dios había creado. Entonces, en este plan, ¿cómo se resuelve la cuestión del pecado? ¿Cómo
¿Cómo se hace para que esta rebelión tan grande que se produjo en el principio, esta inclinación a robar la gloria de Dios que entró aquí en el mundo, pudiese ser eliminada y pudiesen ser rescatados aquellos que Dios haya determinado? El camino que Dios traza es sorprendente. Ese camino increíble, ese plan maravilloso, es un plan realmente impresionante. Es un plan que nos incluye a nosotros. Dios viene al mundo en la persona del Hijo, nace de una mujer, se somete a los procesos normales de crecimiento de un ser humano. Con un alma humana, un cuerpo humano, Él soporta las pruebas, soporta los sufrimientos que todos pasan. Cumple la ley y en la cruz del Calvario, hermanos, Él experimenta la muerte por aquellos que Él había decidido salvar. Es importante recordar esto. Más, pensando en esto, volvemos a darnos cuenta que Él, quien vivió perfectamente, Él decidió morir. Y en la muerte, con sus características perfectas, al presentarse delante del Señor, al vivir perfectamente como un hombre y presentarse delante del Dios Padre, Él genera un saldo positivo en favor del hombre. Esto permite que Dios pueda quitar la deuda, quita la culpa, quita el pecado que nos separaba de Él, hermanos. El Padre trae a la vida a Jesús entonces, le resucita, porque la muerte no podía dominarlo, porque era sin pecado, hermanos. Nuestro Dios es sin pecado. Cristo fue sin pecado, para luego entonces, luego de resucitar, Cristo vuelve allá arriba en el cielo. Este drama cósmico, hermanos, que pasa por varias etapas desde el principio. Luego del jardín, donde ya se mostraba este plano que apuntaba a aquel que vendría, de la simiente de la mujer que le pisaría la cabeza a Satanás, ¿cierto? Este plan anunciaba estas glorias de Cristo que vendrían de una manera impresionante, y vez tras vez Él le mostró a través del Antiguo Testamento este plan redentivo a este pueblo escogido, el pueblo hebreo. Cuando Dios llama a un pueblo entonces dentro de la raza humana, los hebreos, Él se revela directamente y se revela por medio de una religión cuyo centro de actividad es el sacrificio de animales. Dios instituye un grupo de sacerdotes para que todos los días ellos le recordaran al pueblo la realidad del pecado. ¿Cómo? Matando animales perfectos en un altar, desangrándolos ahí en ese lugar, permitiendo que ellos fueran cercenados. Y la sangre fuera rociada, no solamente sobre las personas, sino sobre el templo. Era un tiempo durísimo de recordatorio lo que significa el pecado. Había un día especial, un día en el año donde el sumo sacerdote además entraba en el santuario, en el lugar santísimo. En ese propiciatorio se confesaban los pecados del pueblo, se pedía perdón por ellos, y año tras año, decenas de años tras decenas de años, centuria tras centuria, las cosas fueron así. El objetivo de esos sacrificios, en ese ritual de sacrificar animales, era recordar el pecado. Era recordarles, diciéndole a las personas: no puedes llegar por tus méritos, necesitas resolver el problema de otra manera. Requerimos de una solución diferente. Solamente la sangre hace remisión de pecados, pero esta sangre de animales no es suficiente para quitar el pecado. Los profetas hablaron de que esto terminaría, para que al final de los tiempos se anunciaba que vendría aquel que realmente representaría al pueblo plenamente. Ya no habría más sangre de animales, sino que la sangre de un humano que pagaría definitivamente. Ese es el mensaje central del Evangelio. Solo hay salvación por medio de ese sacrificio, el sacrificio perfecto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho. La salvación es por medio de Cristo y Él solamente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Las buenas obras nunca nos van a permitir ser salvos, hermanos. No somos salvos por las cosas buenas que hagamos. Nuestras cosas buenas, las cosas que hagamos buenas, no van a pagar los pecados, hermanos. Nuestras limosnas no van a pagar los pecados.
Perdonar a nuestros enemigos no paga nuestros pecados. Ayudar a los necesitados no paga nuestros pecados. Ser íntegros no paga nuestros pecados. Ser fiel a nuestro cónyuge no paga nuestros pecados. Pagar las cuentas no paga nuestros pecados. Paga las cuentas, claro, pero no nuestros pecados. Nada de lo que hagamos resuelve el problema real y profundo que hay en nosotros y en esta separación tremenda que hay con Dios. Solamente este drama cósmico es resuelto por este plan maravilloso que Dios tiene, un plan sabio, un plan justo, bondadoso y glorioso. Y estamos caminando hacia el fin de este drama, cuando el Señor nos libre definitivamente de la presencia del pecado. Y esto es lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento como una promesa que se cumple en Cristo y ha seguido siendo anunciado y predicado por los apóstoles y todos aquellos que creyeron en Él. Entre esos que creyeron en Él, en este mensaje, en la época de los apóstoles, hubieron muchos que incluso eran judíos, como Pablo, Pedro y muchos otros que eran de la nación hebrea. Pero este mensaje, que es un mensaje radical, recuerde, solo hay salvación en Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más caminos que lleven a Dios. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Eso por supuesto que provocó un rechazo, provocó una persecución ante la cual muchos querían volver atrás. Y es por eso que Dios permite, dentro de muchos esfuerzos que probablemente se hicieron, es que se escribiera esta carta a los hebreos para animar, para exhortar a aquellos que querían retroceder en su fe. Y les decía, no desistan, porque este es el plan que Dios tiene desde la eternidad. No hay salvación fuera de Jesucristo. No retrocedan hacia la apostasía, porque esa es condenación eterna. Por eso la enseñanza de cuán grande es Cristo, la superioridad de Cristo sobre cualquier sistema religioso, es lo que este autor de la carta de Hebreos está proclamando, detallando, insistiendo, repitiendo, y alienta a los lectores a confiar en la grandeza de la obra completa de nuestro Señor y Salvador. Por eso, lo que se está mostrando en esta carta a los Hebreos es cómo el cristianismo es el desenvolvimiento y la consumación del judaísmo del Antiguo Testamento. Por eso no tiene sentido continuar con los rituales del Antiguo Testamento ni con sus sacrificios. Versículo a versículo el autor está apelando a los lectores con comparaciones, con desafíos para que permanezcan en Cristo. Y es por eso que con mucha elocuencia, nuevamente en estos versículos, nuestro Señor Jesús es exaltado con una incomparable superioridad en todo lo que significa que Cristo nuestro Señor sea aquel que vino a este mundo, habitó esta tierra, vivió como uno de nosotros, pero cumplió todo lo necesario para que nosotros podamos ser justificados, redimidos, salvados y prontamente glorificados a pesar de nosotros mismos. El autor entonces cierra esta sección del orden levítico, destacando, creo, dos cosas muy importantes. La completa ineficacia de los sacrificios antiguos versus la eficacia completa del sacrificio de Cristo. El contraste también entre los sacrificios antiguos y lo que es el sacrificio de Cristo. Por eso vamos a ver en tres secciones, hermanos, con la ayuda del Señor. Los primeros 4 versículos vamos a ver la completa ineficacia de los sacrificios antiguos. Entre el versículo 5 y 10 vamos a ver la completa eficacia del sacrificio de Cristo. Y entre el verso 11 y verso 18, el contraste entre los sacrificios antiguos y el sacrificio de Cristo. Que el Señor nos ayude a abrazar y a entender la maravillosa historia donde nosotros estamos inmersos. La historia nuestra está narrada en las Escrituras, nuestro origen, como también todo el peregrinaje que nosotros tenemos que caminar en esta vida, como también el destino eterno que Cristo ha ganado para aquellos que confían en Él. Hermanos, veamos entonces esta ineficacia, esta completa ineficacia de los sacrificios antiguos. Lo primero que tenemos que recordar entonces, y que va a ser tratado en estos versículos, es que este sistema legal del Antiguo Testamento era un sistema provisional, era un sistema transitorio.
tenía fecha de caducidad, estaba condenado o destinado, digamos, a terminar. Y es por eso que el texto destaca algunas cosas que son importantes. Primero, vemos en el verso 1 que los sacrificios antiguos eran solo sombras. Lo dice, ¿no? El verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, está apuntando que es una sombra de los bienes por venir. No es la sustancia. Los sacrificios ofrecidos, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento estaba apuntando, señalando a algo que vendría en la realidad de manera completa. Eran sombras, eran representaciones, eran figuras, pero no la realidad misma. Era una especie de preparación del camino, que no fueron claramente entonces la consumación definitiva de este plan maravilloso que el Señor tiene. Y esta sombra, por supuesto que tiene cierto valor. ¿Cuál es el valor de una sombra? Indicar la existencia de alguna sustancia mayor o forma real. Cuando nosotros caminamos por la calle y vemos una sombra, la sombra nos está señalando algo, que hay algo que está proyectando esa sombra. Pero la sombra es simplemente un reflejo de algo que es sustancialmente mayor. Hermanos, el judaísmo tenía valor, por supuesto, pero como sombra de lo que se ha hecho realidad en Cristo. Todo el sistema religioso, todos los rituales, que son preciosos, por supuesto, Dios los instituyó. Sin embargo, son una sombra de lo que se hizo realidad en Cristo Jesús. Esto implica que una vez que la forma verdadera se manifiesta, la sombra se vuelve irrelevante. Entonces podemos concluir que el autor de Hebreos nos está mostrando este cristianismo real, puro, contundente, como el desarrollo y la consumación de toda la tradición judía, la creencia judía del Antiguo Testamento. La ley anunció una realidad futura, tenía un papel didáctico y simbólico para que los israelitas pudieran confiar y esperar con todo su corazón la venida del Mesías, ese Salvador que vendría. ¿Qué más nos muestra entonces en esta ineficacia, cierto, de los sacrificios? Es que estos sacrificios eran ineficaces porque tenían que repetirse. Y fíjense, el autor de Hebreos está repitiendo conceptos varias veces durante lo que hemos estudiado aquí. ¿Por qué lo repite tanto? Usted que es papá, que es mamá, lo conoce muy bien. ¿Cuántas veces nosotros le tenemos que repetir a nuestros hijos ciertas cosas para que ellos las entiendan y las apliquen en su vida? La necesidad de profundizar, de mostrar distintos prismas, enfoques de las mismas ideas, dicho con otras palabras, reafirmado, detallado, ampliado y dicho de muchas maneras, es porque nosotros necesitamos comprender la importancia, la profundidad y la relevancia, hermanos, que esto tiene para nuestras vidas. El verso 1, en la segunda parte, dice: nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es que si los sacrificios del sistema legal fueran efectivos, no tendrían que repetirse. Es una conclusión lógica. No tendrían que repetirse día tras día, año tras año. Estos sacrificios no pudieron entonces, como conclusión, limpiar los pecados. No trajeron alivio, hermanos, a la conciencia. No trajeron alivio tampoco al perdón total de los pecados, que es algo que los pecadores necesitamos desesperadamente, hermanos. La verdad es que tenían la intención de señalar el sacrificio perfecto. Era una especie de recordatorio, era un cartel, era una luz grande que nos mostraba: fíjate, tú eres pecador y es imposible que alcances la gloria de Dios. Lo que Romanos 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, no alcanzan la gloria de Dios. Era algo que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento le estaba repitiendo y recordando a las personas todos los días, que la única esperanza era confiar que algún día vendría aquel Mesías maravilloso que se entregaría por completo en favor de ellos para terminar con la realidad del pecado. Y ese anuncio que se anunció desde el principio en Génesis 3:15 y de muchas maneras en el Antiguo Testamento, era lo que se estaba materializando en la venida de Cristo y proclamando desde ese tiempo en adelante, y por supuesto en la época en que el autor de Hebreos le escribe a esta iglesia para que reconsideren estas dudas que ellos tenían.
Este sistema entonces buscaba mostrar la necesidad de la venida de Cristo, hermano. Ese era el objetivo, la necesidad. Todos nosotros, cuando conocemos al Señor y en la medida que más nos acercamos a Cristo, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos enfrentamos a la santidad de Dios, nuestro pecado queda muchísimo más expuesto. Más pecadores nos vemos cada día, por lo tanto nos damos cuenta de la profunda necesidad que tenemos de Cristo y amamos con mayor pasión la obra completa de nuestro Señor. De esa misma manera, en el Antiguo Testamento, este sistema le estaba diciendo al pueblo, esto es transitorio, necesitan al Mesías y que venga lo antes posible. Luego, ¿qué más nos muestra? Que estos sacrificios eran completamente entonces ineficaces, porque se tenían que repetir, pero también porque no lograban el objetivo. La segunda parte del verso 2 dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero el verso 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice aquí, no puede quitar los pecados. Lo que hacían entonces los sacrificios de este sistema de la ley era simplemente recordar, hey, ahí está el pecado, mira cuán pecador, mira cómo estás viviendo tu vida. Y la necesidad, por lo tanto, de purificación, pero no tenía el poder de purificación. A pesar de que cumplía el objetivo de anunciar, de que la persona sintiera, se viera pecador, se diera cuenta de la necesidad de purificación, estos ritos, estos sacrificios de animales, no lograban remitir los pecados, no había remisión de ellos, no hubo perdón real, se cubrían los pecados, no había paz, por lo tanto, para la conciencia atormentada de los seres humanos pecadores, hermanos. La conclusión entonces era obvia, que era imposible que la sangre de los toros y machos cabríos quitara los pecados de en medio. Los pecados siempre permanecieron. Si hiciéramos una especie de analogía con lo que a veces sucede en algunos hogares, ¿no? Que la mugre del living comedor que está ahí, ¿cierto? En vez de sacarlo con una pala, se levanta una alfombra y se mete debajo. Pero cuando levantamos la alfombra nos volvemos a acordar que ahí hay basura que hay que sacar. Lo que hacía justamente la sangre de los toros y machos cabríos era cubrir nuestros pecados, pero no los quitaba. Y cada cierto tiempo, al volver a los sacrificios, volver a recordar esto, era levantar la alfombra y decir, ahí están los pecados y la culpa no puede quitarse. Estos sistemas, hermanos, del sacrificio del Antiguo Testamento, entonces, ¿eran válidos? Por supuesto que sí. Tuvieron su rol, porque presagiaban este sacrificio supremo, maravilloso y último que nuestro Señor realizó en la cruz. Cristo nuestro Señor es el fin de los sacrificios del Antiguo Testamento. Que su alma lo grabe muy bien. Cristo es el fin de los sacrificios del Antiguo Testamento. Al ofrecerse nuestro Señor a sí mismo como el sacrificio, Cristo marcó el fin del sacerdocio levítico y sus sacrificios y ofrendas y puso fin a la validez del primer pacto. Y esto es maravilloso, hermanos, porque si no nosotros todavía tendríamos que seguir haciendo sacrificios de animales o cualquier otro sacrificio que nosotros creamos que tiene el objetivo de ponernos en la relación correcta con nuestro Señor. Entonces, si ya no hay necesidad de una ofrenda por el pecado, entonces no hay más recuerdo del pecado. Cuando el pecado es sacado, cuando la ofrenda perfecta es entregada y cancela el pecado, cancela la deuda, nunca más hay necesidad de recordar el pecado, porque no hay deuda. Gracias a Dios por eso, hermano. No sé si tu corazón se alienta, porque de esta manera vemos esta ineficacia increíble. ¿Por qué digo increíble? Porque muchos tenían confianza y creían en esto, pero la verdad que no es creíble. El sacrificio de los animales no podía quitar el pecado, aunque algunos quisieron creer eso. Estos sacrificios del Antiguo Testamento no pueden quitar el pecado. Entonces, el autor de Hebreo, luego de mostrar la completa ineficacia de los sacrificios antiguos, él viene y comenta
la completa eficacia de los sacrificios de Cristo. Vamos a leer, por favor, nuevamente los versículos 5 al 10. Esto es precioso, fíjese, dice así: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¡Wow! Hermanos, la ineficacia entonces de los sacrificios del antiguo pacto requería necesariamente la llegada de un nuevo pacto. Pero además de que viniera un nuevo pacto, se requería un sacerdote perfecto que ofreciera el sacrificio perfecto para la completa eliminación del pecado. Y eso es lo que apunta aquí, a mostrar la necesidad y la incomparable eficacia del sacrificio de Cristo. Y lo primero que nos muestra es esta promesa de la venida de Cristo para expiar los pecados. Los sacrificios, hermanos, que se hacían no podían hacerlo. Se necesitaba entonces alguien que viniera y restableciera, hiciera un reset y volviera a establecer algo que fuese suficiente para lograr sacar los pecados. Y el autor declara que Dios se complace, ¿cierto?, en que Cristo venga, pero no se complacía en los sacrificios del antiguo pacto, aunque esto significaba que estos sacrificios fueran instituidos por el mismo Dios. ¿Cuál era el problema? Es que estos eran imposibles de poner a los seres humanos en la posición correcta de adoradores sinceros. No hubo adoradores sinceros para cumplir la ley, porque era no solamente cumplir el rito, sino también el corazón correcto para hacerlo. Entonces significa que la gente, cuando hacía esto, no lograba satisfacer a Dios. Dios no se deleitaba en los sacrificios ofrecidos, ni siquiera en la obediencia irrestricta a los ritos. Hermano, ¿sabe por qué? Porque los sacrificios no pueden reemplazar a la obediencia. Y hay varios textos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice él, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este y otros textos del Antiguo Testamento muestran lo que significaba para Dios la correcta entrega de los sacrificios. No es solamente sacrificar los animales, sino tener un corazón de adoración, de obediencia, de rendición. Y nadie en el Antiguo Testamento podía traer un sacrificio de esa manera. Por eso Samuel lo decía, el Señor no se complace en los holocaustos y víctimas como se debiera satisfacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere algo más que los sacrificios. Quiere nuestro corazón obediente. El Salmo 51, David, en el verso 16 y 17 también dice algo muy similar. Dice, porque no quiero sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? Son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, de la misma manera Isaías, Jeremías, Oseas, también hablan sobre esta realidad de que los sacrificios no podían honrar al Señor porque eran imperfectos, eran una sombra. Se requería un sacrificio, pero también alguien que entregara el sacrificio con un corazón de adoración, de rendición. El Señor dijo, lo dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Necesitamos entender lo que realmente entonces significa esta maravillosa obra de Cristo. No es solamente cumplir leyes, no es solamente cumplir sacrificios, sino tener un corazón que ama y que adora al Padre. Eso es lo que nuestro Señor también vino a hacer. Por eso el autor sostiene
que la propia ley del Antiguo Testamento ya estaba profetizando que estos sacrificios y ofrendas serían reemplazados por alguien, no solamente el rito, sino por alguien que vendría a hacer la voluntad de Dios y se entregaría de una vez por todas por el pecado y acabaría definitivamente con este primer sistema y la presencia del pecado. Y es por eso que el autor está citando de una manera bien especial el Salmo 40, versos 6 al 8, ¿no? Esta profecía mesiánica según la cual Cristo vendría a hacer la voluntad del Padre. Si usted me acompaña, por favor, al Salmo 40, acompáñeme, vamos a ver ese texto, que es bien interesante porque aquí hay una particularidad. Me gustaría que usted pudiera observar. Salmo 40. Lo primero que quiero que usted note, ¿no? Es que es como si este salmo fuera citado ahí en Hebreos, hablándolo directamente Cristo, nuestro Señor, y lo vamos a anotar en un minuto. Salmo 40, versos 6 al 8 dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué precioso salmo. Salmo mesiánico. Ahora quiero que notemos algunas cosas. Primero, esta idea de las dos naturalezas, divina y humana, se unieron, ¿no? Se unieron para siempre en la persona del Dios hombre Jesucristo, nuestro Señor. Y es interesante porque el Salmo, como Hebreos, están hablando de que había un cuerpo que iba a ser preparado. Un cuerpo que iba a ser habitado por la persona de Dios. La presencia de Dios habitando aquí en la tierra, representando a toda la humanidad, es lo que hizo posible que este sacrificio requerido por el Dios Padre, por la santidad de Dios, fuese suficiente. Y hacer la voluntad del Altísimo, entonces, es un acto de sacrificio que involucraba la muerte de Jesús expiatoria y vicaria, liberando al hombre de manera completa de la condenación. Entonces es bien interesante porque cuando Cristo vino al mundo, Él declaró que a Dios no le agradaban los sacrificios. Lo dice el verso 8, ¿no? Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento entonces no eran un fin en sí mismo. Eran solamente una sombra que señalaron este sacrificio perfecto, completo y definitivo. Entonces, uno podría preguntar, ¿y por qué Dios lo estableció? Justamente para recordarle a los seres humanos y demostrarle con muchas evidencias la incapacidad de nosotros justificar nuestros pecados delante de Dios. El primero entonces se está refiriendo a esta entrega de las ofrendas de sangre, de comida, ¿cierto? Y el segundo pacto se refiere a esta voluntad de Dios que Él quería que aquel que presentara la ofrenda cumpliera completamente no solamente los ritos, sino también la entrega voluntaria de corazón. Entonces, es interesante cómo se está mostrando que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios y a eliminar los viejos sacrificios. Lo dice el verso 9, ¿no? De aquí de Hebreos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas. Eso es lo que vimos en el capítulo 9 y en el capítulo 10 dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En todo el capítulo 9 vimos cómo los sacrificios se establecían, cómo tenían que ser, pero ahora en el capítulo 10, hermanos, se está viendo cómo Dios quería quitar lo antiguo y poner lo primero. El Calvario, quitar lo antiguo y poner lo nuevo. El Calvario entonces desterró a los animales del altar del sacrificio, ya no más animales. Cristo hizo la voluntad del Padre y realizó este sacrificio perfecto, sacrificio aceptable. Cristo dio su cuerpo, hermanos, como un sacrificio aceptable a Dios, que es lo que dice el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, el sufrimiento y muerte de Cristo, el cual fue voluntariamente entregado,
en ese sacrificio se cumplió la voluntad de Dios plenamente. Y así fue como empezó a operar la segunda y mejor alianza que Dios había instituido. Es bien interesante y me gustaría que usted pudiera quizás anotar en su Biblia, ¿no? En el verso 5, cuando dice, por lo cual, entrando en el mundo, podría agregar usted ahí, Cristo dice. Porque es como que Cristo dijera, sacrificio y ofrenda nos hiciste, más me preparaste cuerpo. Y es bien singular que en el Salmo 40 no dice esa frase, me preparaste cuerpo, sino dice, me abriste los oídos. ¿Qué relación? ¿Por qué hay un cambio en Hebreos? Hay una frase distinta a la del Salmo. Porque en el Salmo se está apuntando a esta necesidad de que se iban a abrir los oídos. Es como que Dios le dio discernimiento, entendimiento. Es como que Cristo dijera, Padre, tú abriste mis oídos para entender tu voluntad. Tú quieres, Señor, que yo muera, que yo me entregue por ellos. Y por eso, Señor, tú me preparaste un cuerpo. La interpretación maravillosa de la carta de Hebreos es esta mirada de Cristo mismo hablando, citando el Salmo 40 y diciendo, vengo, oh Dios, ahora a hacer tu voluntad. Y tú abriste, me hiciste entender esta necesidad y yo vengo a hacer tu voluntad y para eso necesito un cuerpo. Por lo tanto, viendo el último punto, ya que hemos hablado sobre la completa ineficacia del sistema religioso antiguo, los sacrificios del antiguo pacto, y la eficacia completa de los sacrificios del nuevo pacto, vamos a ver este contraste que existe entre ambos. Del verso 11 al 18, que lo leímos hace un minuto, vamos a ver algunos aspectos que son importantes, ya apuntando hacia el final de esta enseñanza. Lo primero que podemos notar es que los sacrificios del Antiguo Testamento no estaban destinados a eliminar el pecado. Lo dice el verso 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hermanos, día tras día ellos no pararon de ofrecer los sacrificios. Fíjense, ellos los hacían día tras día, nunca dejaron de hacerlo, porque estos sacrificios, estos fueron impuestos por el Señor, pero eran impotentes de eliminar los pecados y tuvieron que traer el nuevo sistema que Dios trajo, que Dios instituyó, para que las personas pudiéramos llegar al Padre sin ningún problema. Luego nos damos cuenta que Cristo ofreció un solo sacrificio para quitar el pecado. O sea, es bien singular. Los otros tenían que ser ofrecidos permanentemente, pero además, Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. El verso 12 lo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se ofreció a sí mismo, ofreció su cuerpo como un sacrificio único, perfecto e irrepetible. Su sacrificio entonces es el cumplimiento de todos los sacrificios del antiguo pacto. Ahora, es bien interesante que en el sistema judío de sacrificios, por supuesto que debe cesar, ya no vamos a encontrar más sacerdotes, no hay más altar, no hay más sacrificios por el pecado. Cristo se ofreció una vez y para siempre, y ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Fíjense, Cristo terminó su obra y está sentado al lado de Dios. Lo dice al final del verso 12. Y está sentado a la diestra de Dios. Si usted recuerda el santuario, ¿no?, del Antiguo Testamento, esto que estudiamos hace algunas semanas, incluían algunos muebles. Había una mesa, había una lámpara, había un altar del incienso, había un arca, pero no habían sillas. No habían sillas en el templo hecho acá en la tierra. Sin embargo, Cristo, habiendo completado su obra expiatoria, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. Ningún sumo sacerdote podía sentarse a la diestra de Dios, pero Cristo, siendo el Hijo de Dios y habiendo hecho completamente y perfectamente su obra sacrificial, fue entronizado, fue muy exaltado. Él recibió nombre sobre todo nombre y Él reina hoy como el soberano Rey de la tierra y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que nos enseña 1 Corintios 15, 23 al 25. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
por debajo de sus pies. Hermanos, hoy Cristo ocupa el lugar de mayor autoridad de toda la creación. No tiene Él que pelear ninguna otra batalla. No tiene más tentaciones que soportar. No tiene más Getsemaní que sufrir, hermanos. Él no tiene que volver a cargar y sufrir una cruz. Él no tiene nunca más que pisar otra tumba. Hermanos, todos los conflictos de nuestro Señor han terminado y hoy está sentado triunfante, esperando el día en que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, Dios lo exaltó hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El escritor de Hebreos entonces está resaltando a Cristo nuestro Señor como Rey, como la única ofrenda y sacrificio. Jesús elevó a la humanidad entonces de una condición perdida y pecaminosa a estar sentado juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Cristo es el Rey, Cristo es el sumo sacerdote. Cristo ha ganado por nosotros la victoria. Por eso la victoria que tiene el creyente es una victoria increíble, inigualable. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él está a la diestra de Dios hoy día, hermanos, intercediendo por ti, intercediendo por mí, para que no caigamos, para que cuando caemos nos paremos, hermanos. Él estableció su reinado, un reinado de gracia y misericordia, para aquellos que hemos creído en Jesús podamos venir a sus pies y ser renovados por su gracia, hermanos queridos. Damos gracias al Señor. Es un reino impresionante, un reino de gozo. Como dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú quieres tener gozo en tu corazón, vive conectado con Cristo, en relación con Él, bajo la justicia eterna que Dios ha ganado por medio de Cristo para nosotros. Cristo entonces perfecciona de esta manera, con este sacrificio, y esto no lo podía hacer el Antiguo Testamento. Con una ofrenda hizo perfecto para siempre, dice el verso 14, a los santificados. Yo te pregunto, ¿hay alguna manera en que tú puedas perfeccionarte a ti mismo y ser perfecto para ir al cielo? Claramente no. Solamente la obra de Cristo nos capacita para estar ahí delante del Señor. Así que damos gracias al Señor por esa maravillosa verdad, ¿no? Esto es lo que nos muestra la Escritura, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el verso 15 agrega, y esto nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, gracias Señor, y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué precioso, porque aquí se está cumpliendo aquella escritura de Jeremías 31, cuando se hablaba de este pacto maravilloso, que Él pondría su ley en nuestros corazones. En Jeremías 31, 33 al 34 habla que Él escribiría su ley en nuestros corazones y que Él sería nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo. Yo no sé si eso alegra tu corazón. Es el mayor regalo que nosotros podemos tener hoy día, ser considerados hijos del Señor. Y es necesario considerar que aquellos creyentes del Antiguo Testamento experimentaron la gracia, el perdón de Dios. Por ejemplo, cuando David confesó sus pecados, Dios lo perdonó, lo vemos en el Salmo 32. También menciona esta idea de que tan lejos como del oriente al occidente, Dios alejaría las transgresiones de nosotros, como dice el Salmo 103, pero nunca se había anunciado esto tan maravilloso que se dice aquí, que Dios perdonó los pecados de los creyentes a través del sacrificio de Cristo y nunca más se acordaría de nuestros pecados. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Aleluya. Todo el sistema antiguo nunca olvidaba los pecados, siempre te los traía al presente. El perdón que hace Dios nunca más los trae al presente para enrostrar lo que hemos hecho. Gracias al Señor por Cristo. Gracias a Dios. No sigas intentando buscar formas de posicionarte correctamente delante del Señor para intentar calmar tu culpa haciendo obras buenas, tratando de ser generoso. Las obras buenas nuestras no pagan nuestros pecados. Solamente confía en lo que Cristo ha hecho por ti.
Y ya terminando, nos vamos a dar cuenta cómo este sacrificio de Cristo, que está completo y perfecto, nos manifiesta que ya no hay necesidad entonces ninguna de otra ofrenda por el pecado. Dice el verso 18. Verso 10, capítulo 10, verso 18. Pues donde hay remisión de estos pecados, de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Leo de nuevo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El pecado entonces es una deuda que requiere perdón, una esclavitud que requiere redención, una separación que requiere reconciliación. Gracias a Dios porque Dios quitó el pecado y por lo tanto Dios nos ha perdonado. Ese pecado que nos tenía esclavos ya no nos tiene esclavos, sino que hoy somos esclavos de Cristo, redimidos para el Señor. Y ese pecado que nos tenía separados impresionantemente y definitivamente de Dios ha sido quitado y hoy podemos estar cerca de nuestro Señor. Gracias al Señor por la obra de Él. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Gracias a Dios porque ese sistema sacerdotal se acabó. Y hoy tenemos un gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se acabó la matanza de animales. Se acabó el derramamiento de sangre. Eso ha terminado. Todo eso era una sombra. Llegó la realidad. Llegó la realidad. Llegó la luz. Las tinieblas se disiparon. Cristo está con nosotros. ¿Qué podemos concluir entonces de esta enseñanza? Todos aquellos esfuerzos que a veces consciente o inconscientemente hacemos para intentar pagar de alguna manera las cosas malas que hemos hecho, son ese intento, ese rezago que hay todavía en nuestra alma de intentar compensar los pecados nuestros delante de un Dios santo. Hermanos, no lo hagas. No desgastes tu tiempo. No te pierdas en una religión vana de esfuerzo humano. Aférrate al Evangelio. Cree en Jesucristo porque en Jesús hay verdadero perdón. Cree en Jesucristo y defiende la verdad de la palabra. Disfruta la verdad de la palabra. Eso no significa licencia para pecar, porque cuando realmente te sabes perdonado, lo único que van a hacer de tu corazón es hacer la voluntad de aquel que te ha amado de tan grande manera. Hermanos, no intentemos eso. De la misma manera, cuando confiamos en la gracia, cuando nos sabemos profundamente pecadores, pero la gracia total y la obra de Cristo está reinando en nuestro corazón, dejaremos de ver a los demás como inferiores a nosotros. Dejaremos de emitir juicio. ¡Oh, qué pecador! ¿Cómo esta persona hace esto? ¿Cómo esta persona hace esto otro? Seremos muchísimo más humildes, porque seremos muy conscientes de la gravedad de nuestro propio pecado. Y seremos muchísimo más compasivos con aquellos que necesitan redención como nosotros necesitamos redención. Aférrate a Jesús. Y si tú hoy no conoces a Cristo, yo quiero animarte a que entregues tu vida al Señor. Si has seguido buscando alguna alternativa para llegar a Dios, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra poderosa. Señor, gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Yo te ruego por los corazones de todos aquellos que hemos estado escuchando tu palabra y aprendiendo y reflexionando en la verdad del reino tuyo y este plan increíble, Señor. Te adoramos y te damos las gracias. Y te ruego, Señor, que esta tu palabra esté en los corazones de tu iglesia, alentándoles en todo lo que ellos deben vivir. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, doy gracias al Señor por este tiempo de reflexión y quiero animarte a que estés conectado con nosotros. Esta semana vamos a iniciar los discipulados de nuestra iglesia. Si no te has inscrito, contáctate rápidamente con nuestra hermana Ingrid para que puedas entrar a los cursos bíblicos de discipulado de nuestra iglesia. Y así también ser parte de la membresía, ser parte de este proceso que como iglesia tenemos. Te invito también a conectarte el día miércoles a los cultos de oración. Te ruego que estés ahí con nosotros orando, intercediendo por todas las necesidades, por la mamita de Pamela que hoy tiene tanta necesidad y así con cada una de las necesidades de aquellos que se están conectando semana a semana y que son parte de aquellas personas que amamos, que queremos y que están en esas listas de oraciones como Max y así un sinnúmero de personas por las cuales estamos orando. Quiero también volver a decir y recordar con cariño a nuestra hermana Nancy. Espero volver a verte, Nancy. Espero volver a verla, de verdad. Eso es lo que pensaba y meditaba en estos días.
volver a verla como quiero ver a mi Señor. Y yo sé que ella está hoy día en los brazos del Señor. Como también quiero en este día saludar, por supuesto, a aquellos que han estado de cumpleaños de nuestra iglesia. Han sido varios esta semana y me alegra poder saludarles. El domingo pasado estuvo de cumpleaños nuestra hermana Nancy Flores. La saludamos ahí por los WhatsApp, pero hoy día quería mandarle un abrazo cariñoso a Nancy Flores, nuestra querida hermana Nancy, la mamá de Maripa. Hermana querida, te amamos mucho y espero que hayas disfrutado ese cumpleaños con el cariño de toda la iglesia y de todos aquellos que te aman. También estuvo de cumpleaños nuestra hermana Nancy, la llamamos el lunes justo antes de que ella partiera con el Señor y estaba tan contenta de recibir el cariño de todos nosotros y de todos quienes le aman y le seguirán amando, por supuesto. Pero hoy día ella está en una gran fiesta, en la mejor fiesta de cumpleaños allá con nuestro Señor. También esta semana estuvo de cumpleaños nuestra hermana Regina Lazo. Dios te bendiga, Regina. Tuve la oportunidad también de estar en su casa el día de su cumpleaños, compartiendo ahí un tiempo discipulado y también llevándole ahí un pequeño regalito. Gracias a Dios por Regina. Y también estuvo de cumpleaños nuestra hermana Karen Cerda. Karencita, Dios te bendiga. Espero que el Señor siga fortaleciéndote a ti, ahí, tu familia, a tu pequeñito, ahí que puedan disfrutar de la familia y de la bendición que el Señor provee para ustedes también. Feliz cumpleaños también, Karen. Y el día de ayer, sábado, estuvo de cumpleaños Jorge Altimira Cobian, el Pocho. Así que, Pochito, Dios te bendiga, te queremos mucho, tantos años juntos, eres muy especial para mí y por supuesto en nuestra iglesia. Feliz cumpleaños, Pocho, y también un abrazo grande para ti y para tu linda familia. También estuvo de cumpleaños Edgardo Munizaga, mi querido hermano, esposo de mi madre. Edgardo también, nuestro hermano Edgardo, te queremos mucho, Edgardo, Dios te bendiga, un gran abrazo para ti en este día de tu cumpleaños. Y saben también quién estuvo de cumpleaños, una jovencita, Emilia Carreño Matamala, la hija de Gonzalo y Katy. Emilia, Dios te bendiga, que el Señor te llene de vida y siga fortaleciendo tu corazón en este crecimiento y que te aferres a Dios con todo tu corazón. Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad también de celebrar y saludar a nuestros hermanos y animarte a ti a estar conectado con la iglesia a pesar de estas condiciones de pandemia. Oramos entonces al Señor para ser despedidos y nos vemos en una próxima oportunidad. Señor, gracias por este tiempo, gracias por poder alegrarnos también con nuestros hermanos de cumpleaños y gracias porque nuestra hermana Nancy se ha graduado y está contigo allá en los cielos. Aunque el corazón nos duele, Señor, gracias porque la tienes en tus brazos. Gracias por nuestros hermanos que son bendecidos con un año más de vida y gracias por este tiempo donde hemos cantado, alabado tu nombre y predicado tu palabra. Estamos en tus manos, Señor, y esperamos tu venida. Sí, Señor, ven pronto, en el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.